Bienvenidos. Alrededor de todo nuestro planeta, en lo que tiene que ver con el amplio espectro del fenómeno OVNI, se han venido desarrollando situaciones que nos afirman en ciertos casos que el contacto con seres extraterrestres existe. Una de las personas a quien yo considero personalmente las más serias dentro de este ámbito de los contactados justamente nos acompaña hoy y queremos agradecer su presencia, Sixto Paz Wells. Sixto, gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, que sabemos que es una de las experiencias que ha contribuido mucho a esclarecer ciertas incógnitas que tienen las personas sobre las reales intenciones de los seres que nos visitan. Sixto, sabemos que tú viviste una experiencia en el año 74 de la que genera y nace todo este cambio en tu vida. Has dedicado tu vida a compartir tu experiencia. Quisiéramos que para el pueblo del Ecuador, por favor, nos comentes en detalle cómo se origina esta experiencia de contacto contigo. Pues muchísimas gracias por tu invitación, Jaime. Gracias realmente la oportunidad que me das de estar nuevamente aquí en Quito y poder dirigirme justamente a todo el público para tratar sobre este tema tan apasionante y tan de actualidad como es el fenómeno OVNI y los contactos extraterrestres. Pues ciertamente soy una de esas personas que afirma haber vivido una experiencia de contacto directo extraterrestre. Esta experiencia no pretende ser ni la única, ni la mejor, ni la más importante, es una de tantas. Pero en algo considero que hemos contribuido a darle seriedad al tema OVNI. Y digo hemos porque es una experiencia compartida. No es Sixto Paz el contactado, sino Sixto Paz como parte de un grupo de personas que hemos llegado a tener y mantener a lo largo de 23 años una experiencia de contacto extraterrestre. Los elementos que le dan objetividad, que le dan seriedad a esta experiencia de contacto, considero que se basan en el testimonio de personas imparciales y objetivas. Se dice que para que algo sea científico tiene que ser repetido. Entonces nosotros a lo largo de estos 23 años, como grupo de contacto, hemos invitado hasta en 6 oportunidades a la prensa para que sean los periodistas testigos imparciales y objetivos de que estos contactos son reales. Han sido los periodistas los que han filmado y fotografiado la presencia de estos objetos, anunciados con mucha antelación, con mucha anticipación. Todo empieza en 1974, cuando mi padre, aficionado al tema de los ovnis, que ya de los años 50, junto con un grupo de miembros de la Fuerza Aérea en el Perú, pues investigaban los ovnis como un hobby. Entonces él, experto en derecho laboral, trabajaba para el gobierno, pero en sus ratos libres, pues conformaba este grupo de investigación. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Él desde pequeños nos enseñó a pensar, no a creer que todo esto fuera posible, que en un universo tan densamente poblado de estrellas, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Y en cuanto a estos planetas, podría haber surgido la vida de forma inteligente antes que en la Tierra. Si aquí nosotros nos encontramos en nuestro mundo, con gente aquí en el Amazonas que andan desnudos alimentándose los árboles, como el hombre hace 1.000.000 de años, y gente que en Estados Unidos, en Europa, están separando sus pasajes para los viajes orbitales de turismo, si puede haber esos contrastes en este granito de arena, que es la Tierra, en ese inmenso mar que es el universo, ¿cómo será en el vasto universo, en el cosmos? Entonces, ya en el año 74, a raíz de una noticia que salió en el diario Mayor Circulación, el diario más serio y conservador en Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos provenientes de otros planetas podían ser mensajes enviados de otros mundos, de civilizaciones mucho más avanzadas, que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba de un proyecto, el proyecto OSMA, una versión antigua del proyecto SETI, de captación de ondas de radio, y que no solamente un grupo de científicos expertos en claves y en sonidos estaban tratando de decodificar, de interpretar estas señales con el uso de las computadoras, sino que también se había conseguido empatar o que colaboraran un grupo de psíquicos, gente que ha nacido con ciertas facultades de la percepción extrasensorial más que el común de la gente. O sea, se parte del hecho de que todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, la percepción extrasensorial. No lo hemos desarrollado simplemente por ignorancia, por falta de estímulo. Uno puede ver con los ojos, pero también puede ver, en este caso, con la mente. Eso se llama clarividencia. Uno puede comunicarse con la palabra, pero también se puede comunicar con la mente. Eso se llama telepatía. Uno tocando un objeto puede saber si es rugoso, si es liso, si es frío, si es caliente. Pero a través de la dermo-óptica, dermo-piel óptica, visión a través de la piel, a través del tacto, uno puede percibir la historia del objeto.
toda la energía que está impregnada en ese objeto y saber a quién le perteneció, si esa persona, el dueño de este objeto, está vivo, está muerto, está lejos, está cerca. Y esto Interpol, Scotland Yard, FBI lo utiliza para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal o también para casos de espionaje. Hay universidades tan prestigiosas como la Sorbona de París que tienen cátedra de parapsicología, o sea, parapsicología científica, ¿no? No estamos hablando de charlatanería. Y es que hoy día la parapsicología es una rama de la psicología moderna. Hasta hace poco tiempo se pensaba que todo esto era como estar hablando de brujas, ¿no? Pero como dicen, no existe la bruja, pero de que las hay, las hay. Pues exactamente existe todo esto de la percepción extrasensorial y los gobiernos lo utilizan, pero de una forma encubierta, quizás porque el día que el ser humano tenga toda esa potencialidad, puede ser peligroso si no hay una moral o una ética que lo acompañe. Entonces, la noticia habla de científicos captando sonido del espacio y psíquicos concentrándose para enviar al espacio una onda mental telepática lo suficientemente fuerte para que si allí en el espacio pudieran existir civilizaciones que no solamente hubiesen desarrollado su tecnología, sino también su poder mental, supiesen que aquí en la Tierra ya hay quienes nos consideramos en capacidad de mantener contacto inteligente con ellos. Me refiero a los científicos, a los gobiernos. La noticia motivó a que mi padre organizara una conferencia en el seno del instituto que él tenía, y un amigo suyo, un médico del Hospital de Policía de Lima y miembro de la Sociedad Teosófica, versó su magistral conferencia sobre el tema la telepatía como transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico que de existir extraterrestres que con alta tecnología pudieran estar visitando la Tierra, podrían no solamente estar viniendo con sus naves, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando contacto con la humanidad. Pues tuve la oportunidad de acompañar a mi papá a esa conferencia, tenía 18 años recién cumplidos, quedé entusiasmadísimo con la noticia, con lo que se comentó, lo de la telepatía, y como desde un año antes venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga meditación en una escuela que se dedicaba a esas técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado y les dije, supongamos realmente que hayan extraterrestres y que estén queriendo comunicarse con nosotros, o sea, con la humanidad. Si bien nosotros no podemos competir con los psíquicos del proyecto OSMA porque no hemos desarrollado la telepatía, o sea, si no podemos ser emisores, enviando con fuerza nuestros pensamientos para que estos supuestos seres nos escuchen, ¿por qué no plantear las cosas al revés? Nosotros escucharlos a ellos. ¿Qué antena más perfecta y natural que el propio cerebro humano y las glándulas endocrinas del sistema neurovegetativo, sistema nervioso, que a través de algo tan propio del ser humano como es la respiración, o sea, a través de la sagrada respiración, uno puede no solamente oxigenar la sangre y regar mejor el cerebro con una buena respiración, sino que uno se carga de electrones, se carga eléctricamente y esa energía puede estimular nuestra percepción sensorial. Realmente con mucho entusiasmo, pero sin ninguna base de tipo científico, simplemente con el deseo de vivir una aventura. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, con mi madre y mi hermana, nos sentamos en torno a una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz y acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, la íbamos a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas, uniéndolas, buscando un probable mensaje. A través de las técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, uno aprende a ordenar sus pensamientos, poner orden a ese caos mental, ese desván que tenemos todos en nuestra mente, y poco a poco uno aprende a ir reconociendo cuándo las ideas que tiene en su mente son suyas y cuándo no lo son. Llegar a la meditación, hoy que está tan de moda meditar, pero poca gente sabe lo que es meditar. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo, es no pensar, es haber llegado a través de la concentración a un solo pensamiento y aún esa sola idea retirarla de la mente y quedar con la mente en blanco. O sea, si yo quiero escuchar a mi real ser, a mi propio maestro interno, quiero tener contacto con Dios en mi corazón, o contacto con ángeles que están tan de moda en la actualidad, o tener contacto con maestros ascendidos o extraterrestres, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quedarme a solas y en silencio conmigo mismo y aprender a escuchar. Entonces, como ya veníamos un tiempo antes practicando esto, y esto lo compartía con mi madre y mi hermana, se nos ocurrió tratar de intentar recrear estas condiciones para tornarnos receptivos y captar algún pensamiento extraterrestre, alguna idea que estuviera flotando en el ambiente. Yo no pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena por lo menos experimentar. Entonces nos relajamos, nos concentramos, meditamos, y al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos. Estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Agarré el lápiz y el papel. En mi mente me venía la imagen como unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, pero pensé que todo era imaginación, así que lo descarté. Agarré el lápiz y el papel, relajé mi mano pensando que de pronto si alguna idea me venía, pues la iba a anotar, cuando de pronto vino ya la necesidad compulsiva
de transcribir, de poner por escrito lo que iba recibiendo en mi mente, como si me estuvieran hablando al oído a gran velocidad. Y al principio eran garabatos, trazos desordenados, y luego ya traté de controlarlo y comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, decía el supuesto mensaje: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las 16 lunas que tiene Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente en ese momento me reí, hasta me molesté conmigo mismo porque me dije, no puede ser posible, ya me rayé, esto me lo inventé yo, no puede ser tan fácil. A la primera que uno intente contacto se va a sacar la lotería. Pero mi madre y mi hermana se entusiasmaron mucho y me dijeron, Sixto, hemos sentido que esto es real, que es verdad. Le dije, olvídense su gestión, el ambiente familiar, la conferencia, no puede ser tan fácil, sino cualquiera tendría contacto. Ya me fui a la habitación, me olvidé el asunto. Y no me enteré que mi hermana menor que yo agarró el teléfono y empezó a llamar a algunos amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche, Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Inmediatamente, pues el show que se armó en torno a esto, al día siguiente eran 20 personas, muchachos entre los 16, 18 años, uno que otro de 20 años, reunidos ahí en la sala de la casa, y todo el mundo presionándome, pidiéndome para que repitiéramos el experimento la noche anterior. Yo no quería hacerlo, porque no quería ni engañarme yo, ni engañar a nadie, menos aunque es ridículo. Pero tanta fue la presión que dije, bueno, para salir de dudas. Y nuevamente entre todos intentamos crear las condiciones de recepción, hicimos una meditación, muchos de ellos por primera vez en su vida meditaban. Y al cabo de unos minutos, o sea, mucho más rápido, o sea, que el día anterior, nuevamente me vino el deseo de escribir. Dije, no puede ser, ¿qué me pasa? Si yo tengo prejuicios en contra, no puede ser que esté sugestionado a favor de esto. Y después de una serie de garabatos, un mensaje escrito, en el cual este supuesto extraterrestre, pues nos decía, si Oxal, soy de Morlen, pueden hacer las preguntas que quieran. Entonces yo con sarcasmo e ironía le dije a los compañeros, el extraterrestre nos dice que podemos hacer preguntas. A la primera pregunta que yo no pueda contestar, que ha demostrado que esto es imaginación, que es cosa mía. Entonces ya se imaginan ustedes, muchachos entre los 16 y 18 años haciendo preguntas. A ver, pregúntale, hincha, ¿de qué equipo de fútbol soy? ¿No? ¿De qué voy a hacer mañana? ¿De qué color mi bicicleta? Tonterías, pero a todas venían respuestas correctas, exactas. Entonces yo comencé a sentir una cierta confianza en mí mismo, pensando que de pronto era yo que tenía alguna facultad extraordinaria, había alguna conexión telepática entre todos nosotros, y no que fuera extraterrestre, por favor, de una nave espacial, de otro planeta, que estuviera comunicando conmigo. Entonces uno de los muchachos me dijo, Sixto, he escrito aquí una pregunta, no te la voy a decir, que el extraterrestre me lea la mente. Él había escrito en el papel, ¿por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y yo, sin conocer la pregunta, recibí, porque nunca nos has visto, no te preocupes, ya no verás. Leyó la pregunta, coincidía tan perfectamente la respuesta, que dije, qué puntería la mía. Digo cualquier tontería y encaja, ¿no? Entonces yo decía, esta noche mi noche de suerte. Entonces la mamá de uno de los muchachos me dijo, Sixto, si es un ser extraterrestre, que te diga qué libro tengo yo metido aquí en mi bolsa, en mi cartera, que te diga el nombre del libro y el nombre del autor si es posible. Yo dije, no, mi suerte no creo que llegue a tanto. Y de pronto puse el nombre de un supuesto libro, de un supuesto autor y hasta el número de la página que estaba señalizado. Conscientemente la señora no lo recordaba. Temblorosamente abrió su bolso, sacó el libro, coincidía el nombre del libro, el nombre del autor y la página exactamente que estaba marcada por un papelito, ¿no? Entonces todos nos sorprendimos, yo me maravillé y dije, caramba, tengo una mente prodigiosa. Entonces mi hermano mayor, mi hermano Charlie, me dijo, bueno, Sixto, si es un extraterrestre, que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces recibí, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto, se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto era real. Bueno, como no perdíamos nada yendo, fuimos a este sitio, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos, ahí está la nave que nos habían prometido. Teníamos que estar completamente seguros. Entonces la primera noche, un cielo hermoso, estrellado, nada fuera de lo común, satélites, estrellas fugaces, lo que mi padre, aficionado a la astronomía, nos había enseñado durante tantos años. Llegó el día de la cita, a la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas. Nadie se creía que el contacto fuera real o que se fuera a dar, ¿no? Pero yo decía, caramba, qué bonito hubiera sido que fuese verdad. Llegó la hora indicada, la hora de cita. El grupo estaba un poco disperso por el desierto, cuando de pronto alguien gritó, miren, y detrás de los cerros se produjo un extraño resplandor. Por escasos segundos se iluminó la noche como si fuera de día. Y lo que nosotros hemos visto, pues es inmediatamente una luz que salió entre los cerros y se desplazó sobre las crestas de las montañas. Quedó estable en el horizonte del lado derecho, y entonces en ese momento ya el grupo se congregó y todos comenzamos a confrontar, tú lo ves, yo también, ¿qué es eso? Cuando alguien gritó, se está moviendo, y esta luz empezó como a bambolearse, a balancearse, y empezó a avanzar, y en lo que iba avanzando, nosotros íbamos retrocediendo.
Este objeto ha ido avanzando hasta colocarse, calculamos, unos 80, 100 metros encima de todos nosotros. En ese momento sentimos pánico, terror, nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel instante. Nos fijamos bien que era un objeto en forma de disco, con una media docena de ventanitas, luces en los lados, y proyectó una de luz como de mediodía, nos iluminó como si fuera luz de mediodía. Entonces el miedo era tremendo. Algunos de mis compañeros me decían: Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía: pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera pensado que fuera real, y estaba encima de todos nosotros. Entonces todos hemos captado en nuestra mente, como si nos hablaran al oído, que nos decían: no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. La nave estuvo varios minutos encima nuestro, luego empezó a avanzar, y como si estuviera subiendo una escalera en el aire, y como si fuese un guijarro lanzado sobre la superficie del agua que va dando como botecitos, se marchó a gran velocidad. Entonces ya cuando vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes de un país tercermundista, íbamos a tener una experiencia de contacto de este tipo? Llegamos a pensar tonterías. Imagínense que como desde el espacio no se ven que los países sean de diferentes colores, como aparecen los mapas, ni aparecen líneas punteadas. Pensamos que de pronto estos seres habían creído que habían bajado en Alemania o en Estados Unidos y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Ya de regreso a la casa le contamos a mi papá, y él naturalmente se rió, pensó que le estábamos vacilando, que le estábamos bromeando, y él nos dijo: ¿ustedes creen que de venir estos seres de tan lejos van a entrar en contacto con un grupo de muchachos como ustedes? Van a buscar científicos, diplomáticos, gente con responsabilidad política, social, económica, religiosa. No, un grupo de muchachos. Pero papá, es que la experiencia es real. ¿Ya? Entonces, a los días intentamos nuevamente una psicografía, este fenómeno de escritura automática o telepatía instrumentalizada. Uno recibe la onda mental, el cerebro automáticamente decodifica e interpreta, y uno siente la necesidad compulsiva de transcribir. A veces no, pero mayormente viene la redacción simultánea, automática. En este nuevo comunicado, estos seres aceptaron que nosotros lleváramos a mi padre a uno de estos encuentros. Entonces, mi papá no creía que fuera a darse nada. Entonces él no respetó el hecho de que solamente la invitación era para él, y él llevó a mucha gente de la Fuerza Aérea, amigos suyos, y toda esta gente estuvo con nosotros ahí en el desierto de Chilca. Y el día en que aparecía, según el mensaje, apareció un gran objeto en forma de cilindro, pues de unos 150 metros de largo, grandísimo. Y cuando mi padre lo vio, casi se desmaya. Dijo: no puede ser posible, tantos años investigando el fenómeno ovni, y estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ni con los que estamos investigando el fenómeno ovni. No es justo. Entonces, al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos juntos o cada uno por separado. O sea, desde el principio, claramente estos seres mostraron una intención de colectivizar el contacto, de hacerlo una experiencia grupal, o sea, no que todo girara en torno a una sola persona. ¿Por qué? Porque ellos saben que todos tenemos el ego a flor de piel, y cuando todo gira en torno a una sola persona, con el tiempo uno llega a pensar, pierde el sentido de la proporción, el punto del equilibrio, y a veces cree que el contactado es más importante que el contacto, que el mensajero es más importante que el mensaje, cuando aquí el mensajero, el contactado, es meramente circunstancial. Si tú dejas de recibir comunicación, se comunicarán con otros, y no pasa nada. Todos somos necesarios, ninguno indispensable. Y el contacto es algo que requiere mucho de tu libre albedrío. O sea, si bien son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos, ellos seleccionan a las personas con las que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto. Ellos buscan personas sencillas, comunes, personas con vocación de servicio, gente que esté dispuesta, a veces por un extremado idealismo, a arriesgarse al descrédito, al desprestigio, al ridículo que supone una cosa como esta, y también a la confrontación de tu realidad cotidiana, diaria, doméstica, con una experiencia extraordinaria. Pues no es nada fácil que tú digas: saben, yo tuve un contacto extraterrestre, vi un extraterrestre, tuve una nave, lo que sea, porque inmediatamente la gente dice: bueno, ¿qué se fumó ¿no? O realmente es un mitómano, es un charlatán, o es un ridículo, ¿no? Entonces, como te decía, al mes ya éramos 8 personas, recibíamos los mismos mensajes, salíamos al desierto, y cada vez que salíamos 1 o 2 veces al mes, cuando ellos nos invitaban, aparecían ya no solamente un objeto, a veces 2 o 3 o uno solo que se dividía en varios, y al pasar por encima de las colinas lanzaban fogonazos de luz y se formaban unos extraños círculos de un color azul brillante en el suelo, y se nos indicaba a través de los mensajes psicográficos de escritura automática que fuéramos y nos sentásemos allí en medio de ese resplandor e hiciéramos aquellas prácticas que habíamos incorporado de la yoga. Una y otra vez nos sentábamos a hacer respiración, relajación, concentración, meditación, y cuando regresábamos a casa, ¿no?, a pesar de que muchas de las salidas eran por la tarde o por la noche, los hemos visto también de día, pero generalmente era por los estudios en la universidad, que teníamos que
o sea que estos seres tan condescendientes con nosotros se adaptaban a nuestros horarios. Cuando regresábamos a casa, a veces hasta parecíamos como con extrañas quemaduras del sol, como si hubiéramos estado expuestos al sol al mediodía. Una y otra vez veíamos aparecer las naves lanzando fogonazos de luz, como esos flashes de cámara fotográfica, y nos sentábamos ahí y hacíamos estas experiencias. El grupo fue creciendo, cada uno fue trayendo amigos, conocidos, parientes, y ya para el mes de junio del año 74 éramos como 40 o 50 personas. Y a cada salida íbamos todos juntos. Cuando de pronto estos seres nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas. Grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Entonces, al grupo al principio no le gustó que se separaran en pequeños grupos, o sea, creó una pequeña crisis interna del grupo, lo cual muestra que no es fácil toda relación grupal, más aún cuando los grupos crecen tanto, ¿no? Y tan rápido. Pero al final no quedó más remedio que aceptarlo. Me tocó estar en ese primer grupo de 7 personas, fuimos caminando dejamos la movilidad que le prestó el papá de unos muchachos, ¿no? En un pueblito que se llama Papa León XIII, y desde ahí teníamos que ir caminando por el desierto hacia un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Por ahí caminando por el desierto eran por lo menos unos 15 minutos, ¿no? Unos 2 kilómetros para llegar a este lugar. Entonces empezamos a caminar, estaba oscureciendo ya, íbamos todos juntos en bloque, conversando unos con otros, cuando de pronto le hago una pregunta a mi compañero que tenía al lado y no me contesta. Giré inmediatamente a buscar a los demás y me encontré completamente solo. Y cuánta no sería mi sorpresa cuando de pronto me encontré que estaba ya en la mina, en la cantera, 2 kilómetros delante de todos. Recién habíamos empezado a caminar, o sea, humanamente era imposible que yo me encontrara allí. Y como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta, regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había pasado. Empiezo a correr y detrás de una colina cercana vi un resplandor de luz. Pensé de inmediato que podían ser los muchachos con las linternas, así que eso me tranquilizó y me fui hacia allí. Al pasar del otro lado de la colina, a una distancia, calculo de unos 100 metros, sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Yo estaba solo frente a eso y pensé, la nave aterrizó. Hasta ese momento todos eran avistamientos en el aire y generalmente en grupo. Ahora estaba solo, tenía ese objeto, esa luz ahí sobre el suelo y dije, no, ni hablar, ya bajaron, estoy solo, ni hablar, no me puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y empecé a correr como en mi vida había corrido. El asunto ya no era decirles, cotejar por qué es que me había desaparecido, que estaba haciendo de ahí, sino que vieran los demás lo que yo estaba viendo. Empiezo a correr y a lo que me iba alejando, sentía una desagradable sensación como que me miraban, a tal punto que ya me detuve, giré sobre los talones y vi que de esta media luna dorada salía la silueta de una persona con el brazo levantado, y en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían, ven. Y mi reacción fue inmediato, que se me doblaron las piernas, mi corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Pánico, un terror, un miedo tremendo. Entonces, por segunda vez, y de forma imperativa, como si fuera una orden, me dijeron, ven. Yo naturalmente dije que no, me rebelaba ante la idea, tenía un temor tremendo, y ya por tercera vez sentí la invitación, pero como algo muy agradable, como que me brindaban su amistad, a lo cual yo repliqué que no. Entonces vi que esta silueta, este ser de luz, o este ser se metió dentro de la luz, y temiendo perder la experiencia, no porque tuviera valor, quizás por amor propio, traté de obligarme a ir avanzando, me fui acercando hacia la luz. Algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400 o 500 metros de altura pude ubicar un objeto en forma de disco. Entonces dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi cuerpo, me introduje dentro de la luz. ¿Y para qué lo hice? Me arrepentí muy tarde. Sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran exactamente los que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos, como si todo ello fuera un patrón de sintonía previo a la recepción del mensaje. Este ser, la apariencia como por el rostro ancho, los pómulos muy pronunciados, parecía un mongol, un oriental, ¿no? Un coreano, pero alto, robusto, fuerte, poco pelo pero lacio que caía detrás de los hombros, un traje abolsado de un color claro, un cinturón y unas botas. Entonces este ser hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, y yo lo que capté que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio, y esto que tú has atravesado es un centra, una puerta dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, llegan a concentrar la energía de tal manera que una persona puede ser desmaterializada, anulando su cohesión molecular y parte de su peso atómico, y puede ser proyectada a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá.
Yo en ese momento no estaba para creerlo o no. O sea, si él lo dice, vamos a ver qué pasa. Entonces casi por inercia lo he seguido. Y a los pocos pasos, a través de la luz, hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus. Entonces Oxal me dijo, mire, esta es la ciudad matriz de Morlen, la ciudad cristal. Nosotros, me dijo él, no somos naturales de aquí. Nosotros venimos de planetas de estrellas distantes de tu sistema solar entre 300 y 500 años luz. Y hemos llegado hace miles de años de los de ustedes a la actual ubicación en la luna de Júpiter, donde hemos establecido colonias mineras. O sea, ellos han adaptado la vida de forma artificial con microclima y una microatmósfera que se extiende mayormente en el subsuelo de Ganímedes y que son alrededor de 60 civilizaciones diferentes con las más variadas intenciones, las que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales, y que no todos vienen con buenas intenciones, pero que tampoco es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo, y que esas naves que se han estrellado en la Tierra, justamente este año se cumplen los 50 años del caso Roswell, en que el 2 de julio del año 47, a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en un lugar que se llama Corona o Coronado, impactó en la finca de un granjero llamado Mac Brazel los restos de justamente una nave extraterrestre, ¿no? Y casi 6 días después fueron recuperados la mayor parte de la nave y los cuerpos de 4 tripulantes. Entonces, esas naves no han sido derribadas por tecnología terrestre, ni por un radar experimental, ni por nada por el estilo, ni menos aún se han estrellado estos extraterrestres con algún satélite mal parqueado en el cielo, o se les acabó la gasolina y por eso se impactaron. Esas naves han sido derribadas, y no una, más de 35 naves que se han estrellado en nuestro planeta, han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra en una especie de cuarentena planetaria, cuidando el proceso de evolución que nuestro planeta ofrece. Y que aquello que se menciona en el pasado como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, se menciona en la literatura sagrada, o también las guerras del Mahabharata, del Ramayana, serían que la Tierra en el pasado ha sido escenario de verdaderas conflagraciones de guerras de galaxias. Yo he ido caminando con Sal y veía pues, que todo era redondeado, que no habían ángulos, porque según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas. Pude ver hombres, mujeres, algunos niños. Ellos dicen que mantienen la relación sexual solamente para la procreación, tienen división de sexos ahí entre ellos. Sin embargo, hablan de otras civilizaciones que son andróginos, o sea, pero que son otras realidades. Ellos me decían de que como tienen desarrollada la clarividencia y la telepatía, no tienen elecciones democráticas, sino que ellos saben quién es la persona llamada a dirigir su comunidad porque lo pueden ver en ese cuerpo bioplasmático o cinturón electromagnético que es el aura, que en 1935 un ingeniero eléctrico soviético, Semyon Kirlian, a través de la famosa cámara Kirlian, logró fotografiar y mostrar que existe, ¿no? Entonces, según él, ellos tienen un consejo de personas que dirigen a la comunidad, indiferentemente si son hombres o mujeres, que dirigen a todo el colectivo. Y ellos también hablaban de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene 100.000 años luz de diámetro, o sea, la luz demora 100.000 años en ir de un extremo al otro de la galaxia, y que tiene alrededor de 400.000 millones de estrellas, como la mayoría de los sistemas solares son binarios o trinarios, tienen 2 o 3 soles, pues hay unos 100.000 millones de sistemas solares solamente en nuestra galaxia. Y galaxias como la nuestra hay cientos de miles de millones de galaxias. Entonces, todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución, se encuentran bajo la regencia de un consejo llamado de 24 seres o 24 ancianos, el Consejo de la Confederación de Mundos. Y todos los planetas más evolucionados están bajo la regencia de estos 24 seres. Debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida. En la Biblia se les menciona como Elohim. Por debajo de ellos estarían los guardianes y vigilantes, y más cerca nuestro estarían los instructores. Entonces los 24 ancianos disponen qué civilización, bajo qué condiciones podría venir a planetas como el nuestro a echarnos una mano en nuestro proceso de evolución o impedir de que otros puedan interferir en nuestro proceso. Oxal me mostró unos grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos, son vegetarianos, no consumen ningún tipo de carnes, pero como no tienen tierra vegetal son como cultivos hidropónicos, tienen ahí las plantitas colgando y le dan los nutrientes que necesitan. Oxal me llevó hacia una gran construcción en forma de cono truncado, y en el interior, en una pantalla que parecía como de gas suspendida en el aire, él me mostró una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Ellos dicen que el futuro es ley de causa-efecto, es la consecuencia de las decisiones que la humanidad ha tomado en el pasado, y que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. O sea, toda profecía es una advertencia de lo que puede pasar en nuestro mundo si no hacemos nada para evitarlo. Y que el ser humano tiene el poder de crear lo que cree.
Si nosotros creemos que este mundo tiene esperanza y nos comprometemos con un cambio planetario, de tal manera que nosotros mismos seamos agentes de cambio y transformación, este planeta se va a transformar. Pero si por el contrario nos dejamos arrastrar por la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA, que el cáncer, que el ébola o la bacteria asesina, que es el pesimismo y la negatividad, estamos con nuestra actitud mental negativa arrastrando al mundo hacia la autodestrucción. Que hoy por hoy no solamente tenemos que cuidar la ecología física, el ecosistema, pues a un nivel físico, material, evitar la polución, la destrucción de los bosques, sino también hay que cuidar la ecología psíquica, o sea, no contribuir pues con el desaliento, con el pesimismo y la negatividad. Entonces hay que recordarnos todos los días de que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado y que la única fuerza capaz de transformarlo todo es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, el perdón entre los seres humanos. Yo lo que pude ver es que la tensión mundial se iba a ir incrementando por guerras internacionales, guerras civiles, por el desaliento y la guerra fría en la que la humanidad vivía, y que todo eso estaba atrayendo, como si fuera un imán, la posibilidad de un asteroide de órbita errática o un cometa que podría chocar contra la Tierra o pasar tan cerca de nuestro mundo que afectara gravitatoriamente al planeta, incrementándose la actividad sísmica y volcánica planetaria. Según Oxal, ellos no solamente vienen teniendo contacto con gente común y corriente como nosotros, también vienen teniendo contacto con los gobiernos. O sea, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto extraterrestre. Los astronautas han venido actuando como agentes diplomáticos de las grandes naciones, recibiendo el mensaje de advertencia extraterrestre de la necesidad de que se produjera una distensión en el planeta, pues eso no estábamos llevando al mundo hacia la autodestrucción. Y me atrevería a afirmar que uno de los elementos, una de las causas, no la única, pero uno de los que habrían contribuido a los grandes cambios que hemos visto de la perestroika, de la reducción de los misiles de alcance medio, de la caída del muro de Berlín, de la unión de las dos Alemanias, del fin del apartheid en Sudáfrica, de la paz del Salvador, de elecciones democráticas en Chile y en Nicaragua, de la disolución de la Unión Soviética, de la búsqueda de paz de Israel con los países árabes, la paz de Guatemala y tantas cosas más que están ocurriendo a una velocidad vertiginosa y que parecían imposibles que se dieran, serían como producto de ese bajar la tensión planetaria. Y también recordando de que en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado la actividad sísmica y volcánica planetaria. Si la Tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento, cada vez deberían haber menos volcanes, cada vez debería haber menos terremotos. Es cierto que la Tierra está sujeta a periodos cíclicos y que hay movimiento de placas tectónicas que origina terremotos y volcanes y todo, pero cada vez debería ser menos, no más. ¿Por qué se ha incrementado? Porque algo nos está afectando gravitatoriamente. Recordarán ustedes que cuando se habló de la cercanía del Halley, se dijo que era el último cometa del siglo. Después vino el cometa sí, el Hyakutake, ha venido el Schumacher-Levy 9 y ahora pues justamente el Hale-Bopp. O sea, cantidad de cometas, ¿no? Y con cada uno de ellos decía el último del siglo, es el último del siglo, y siempre estaban apareciendo últimos. En el caso del Hyakutake, por ejemplo, en el mes de marzo del año 96, fue increíble. Los grandes observatorios astronómicos del mundo no lo detectaron y un ciudadano japonés con un telescopio artesanal, creo, pues lo descubrió y hasta le puso su nombre, ¿no? ¿Hacia dónde tienen apuntados los grandes telescopios que no detectan esto? O es que sí lo detectan, pero prefieren a veces no mencionarlo por el peligro de que pueda darse una catástrofe a nivel mundial y producir una psicosis. Pues el asunto es que yo vi todo eso y fue angustiante de todas maneras ver y sobre todo la gran responsabilidad que esto trae consigo. Quizás es una de las razones por las cuales yo en la actualidad trato de difundir este mensaje de esperanza, tratando de no motivar a la gente a que crea que he tenido contacto o que el contacto extraterrestre existe, sino que crea un poco más en lo bueno que hay en el ser humano y que se plantee la posibilidad de la vida extraterrestre, porque si en otras partes, otros seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis como la que hoy día nosotros estamos viviendo, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Entonces hay que creer en lo bueno que es el ser humano, darnos una oportunidad a nivel colectivo. Y de ninguna manera pensar que los extraterrestres vienen a la Tierra a arrebatarnos vía nave del espacio en una gran evacuación como si fuera el Arca Noé, porque estos seres no pueden estar fomentando en nosotros el escapismo, la evasión de la realidad, el que actuemos como ratas queriendo abandonar el barco. Y más aún, estos seres, conociendo del poder de la palabra al decretar las cosas y el poder mental que uno puede programar las cosas, ellos no van a decir que va a haber una gran evacuación, ni van a decir ellos jamás de que va a haber una destrucción del planeta, porque ya lo estarían programando. Ellos dicen puede haber. Entonces todos estos grupos, incluso hay muchos grupos de contacto extraterrestre que afirman de que ya va a haber una evacuación, que ya se acerca el fin del mundo y hasta con fechas y todo eso es producto del catastrofismo, de la evasión de la realidad, de la irresponsabilidad, o también el llamado síndrome de fin de siglo, fin de milenio, ¿no? Que lleva a mucha gente hasta el suicidio en masa y simplemente por no tener el valor de enfrentar la vida, ¿no? Entonces yo calculo haber estado varios días con ellos allá
No tenía forma de medirlo porque ahí no hay ni día ni noche. Es como una permanente noche iluminada con luz de luna y luz artificial. Pero cuando ellos me dijeron que debía regresar, pues lo hice, y cuando volví a través de la luz, había pasado escasos 15 minutos. Los 15 minutos suficientes como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos venía al lado, pudo ver que de canto el sender era escasos milímetros. Yo para él aparecí de la nada. Cuando el grupo me preguntó, Sixto, ¿qué es eso? ¿Dónde has estado, caramba? Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, las 7 personas entramos al Sendra, todos tuvimos experiencias similares, y en las siguientes semanas muchas otras personas de forma individual y forma colectiva lo vivieron. Esta experiencia de los Sendra, como muchas otras experiencias, fueron publicadas en un libro por un periodista español a fines del año 74, comienzo del año 75. Sin embargo, 3 años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua, con un grupo de soldados estaban patrullando la zona fronteriza entre Chile y el Perú, ahí en Arica, en la zona de Putre, en el desierto donde hay mucho contrabando, cuando de pronto vieron una luz que ascendía una colina. El cabo Valdés, muy valiente, dice a los soldados: cúbrame, voy a ver de qué se trata. Él avanzó hacia la luz, penetró en la luz, y al cabo de 15 minutos, de un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, él apareció en medio de todos los soldados, con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él no recordaba conscientemente dónde había estado. Los siguientes 2 años en la vida del cabo Valdés fueron bastante duros. Fue sujeto a interrogatorios por parte del gobierno norteamericano, por parte del gobierno chileno. Estuvo en situación de arresto militar, al parecer por haberse ido a otro planeta sin pedir permiso a los superiores. Entonces, imagínense ustedes. Ahora, al mes de las experiencias de los Sendra, la nave aterrizó en el desierto, y de las 25 personas en esa ocasión, como no dijeron que fuéramos 7, aprovechamos y fuimos 25. Y de los 25, solo 4 personas nos atrevimos a acercarnos al disco que aterrizó ahí en el desierto. Tenía forma de un disco, ¿no? Arriba como una especie de cupulita. La estructura era como de un metal bruñido, no se veían remaches, pata de aterrizaje tipo módulo de comando, y abajo caía un cono de luz, una especie de rampa. Nos hemos acercado y hemos visto bajar a un ser que calculamos medía 2,5 metros de estatura, o sea, mucho más alto que Oxal, 1,80 m. Y este ser parecía más bien un escandinavo, un nórdico, pelo corto, de un color cano platinado, un traje plateado, una especie de pectoral negro en el pecho, también hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Lo que captamos que nos decía es que esta experiencia de contacto es inducida por ellos, que podía llamarse en mutuo acuerdo misión Rama, Ra Sol, Ma Tierra, Sol en la Tierra, de que todo ser humano debe aprender a ser un sol en la Tierra, que como no hay nada nuevo bajo el sol, todo tiene que ser llevado a la práctica. Ya hay muchas cosas que han sido enseñadas y que lo que se espera realmente es un cambio definitivo en la humanidad, pero a través de actos, actitudes, comportamiento que sea consecuente, ¿no? Que tratemos de ser consecuentes con nuestras propias creencias, con lo que pensamos, que según ellos toda religión es buena siempre y cuando seamos consecuentes, coherentes con ella. Sobre todo porque en la esencia de estos mensajes realmente siempre se está hablando de lo mismo, ¿no? El amor al prójimo, un orden universal que le llamamos Dios, y que hay que ser fieles y consecuentes con esto. Ahora, el tema extraterrestre no puede ser abordado como una religión. Primeramente, la religión se basa en la fe, y la fe es la seguridad de lo que no se ve. Esto del contacto extraterrestre es algo que todos vamos a tener la oportunidad de verificarlo algún día. Yo personalmente hasta ahora no he tenido la oportunidad de estar en China ni haber tocado personalmente la muralla china. Todo lo que yo sé de la muralla china es lo que está en los libros, en los videos, en las fotografías, pero yo no puedo pensar que porque no lo haya tocado sea un cuento chino. Entonces hay muchas cosas que también en el tema OVNI, filmaciones, fotografías, testimonios, que uno las puede aceptar por sentido común, aunque el problema del sentido común es que no es el más común de los sentidos. Entonces hay que hacer un poco de esfuerzo y darnos cuenta de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, ¿no? Entonces, después de esta experiencia de contacto físico, este ser nos dijo que este grupo de contacto con ese nombre, esa etiqueta, iba a durar un tiempo límite, no iba a durar mucho tiempo tampoco, ¿no? Pero el contacto continuaría. Y que fuéramos a un lugar en las montañas, un lugar que se llama Marcahuasi, un lugar donde hemos tenido la oportunidad de tener diversos contactos, incluso la presencia física de algunos tripulantes, ¿no? Como el que vamos a ver justamente en estas ilustraciones que está viendo en pantalla. Pues allí mismo en Marcahuasi, estos seres extraterrestres nos dijeron que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto extraterrestre llegara a conocimiento público. Entonces dijimos, nosotros, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Qué periodista, quién realmente va a creernos lo que decimos? Cuando nosotros regresamos de Marcahuasi, al cabo de varios días, nos encontramos que un periodista español, Juan José Benítez, JJ Benítez, el autor de toda la serie de los libros del Caballo de Troya, Los Astronautas de Yahvé, La Virgen de Guadalupe, El Testamento de San Juan, tiene más de 40 libros publicados. Este periodista español, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE de España, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de adolescentes peruanos que afirmábamos estar en contacto con los extraterrestres. Este periodista se enteró a través de que
mi padre, ni bien partimos a Marcahuasi, se encontró con un periodista de la agencia EFE, allí en Lima, Enrique Valls, que le preguntó: don Carlos, usted que es la persona más conocedora de los ovnis en este país, pues ¿qué nos puede contar? ¿Alguna novedad con respecto a los ovnis? Bueno, sí, mire, mis hijos están teniendo unas experiencias insólitas. Se los contó, sacaron un cable, la noticia llegó a Europa, en España se interesaron, enviaron a Benítez. Benítez llegó pocas horas antes de que nosotros regresáramos de las montañas. Entonces, cuando nosotros regresábamos con la mochila, con los equipos y entrábamos a la sala de la casa, pues mi papá salió con Juan José Benítez, que hacía ahora nomás que había llegado, había dejado sus maletas en el hotel, y con las mismas se había ido a entrevistar a mi padre y a entrevistarnos. Entonces sale mi padre con Benítez y nos dice: muchachos, qué bien que hayan venido, justamente este periodista quiere entrevistarlos. Entonces Benítez nos saludó y nosotros nos mirábamos unos a otros incrédulos, porque decíamos: caramba, se está comprobando, se está confirmando el mensaje que estos seres nos dieron. Entonces le dijimos: señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. Y Benítez naturalmente se molestó y nos dijo: no, a mí me ha enviado la agencia. No, claro, usted lo envía a la agencia F, pero usted viene a cumplir un mensaje de los extraterrestres. Bueno, yo no entiendo la cosa, ¿de qué se trata? Entonces ya le contamos. Y él nos dijo: bueno, si es cierto que estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos aunque haya muchos testigos. La presencia de periodistas, de testigos imparciales y objetivos en un encuentro anunciado previa cita, eso sí sería algo contundente. Ah, bueno, a ver. Entonces lo preguntamos a los guías y fue mi hermano Charlie, mi hermano Carlos, que actualmente es gerente de marketing en la Filco en Sao Paulo, Brasil, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se le invitaba a Juan José Benítez a este encuentro programado. Benítez acompañó al grupo al desierto, y tal fue la impresión que se llevó al ver dos ovnis, para él eran ovnis, objetos voladores no identificados, haciendo evoluciones uno encima del otro en el lugar y de acuerdo a la hora de la cita, que regresó a España, no solamente testificó a través de Televisión Española, sino que publicó en todos los medios de comunicación, e incluso publicó su primer libro, OVNIS, SOS a la Humanidad, editorial Plaza y Janés, donde él relataba que él había sido testigo de que esto era real. Y a partir de ahí pues ya siguió investigando. Al año siguiente, en el año 75, Benítez regresó al Perú y nos acompañó a otro encuentro a una playa al norte de Lima, ya no en el desierto de Chilca, y con otro periodista de la agencia F, Fernando Mujica, nuevamente vieron aparecer las naves en un contacto anunciado previa cita. Y de esto surgió otro libro, 100.000 kilómetros tras los ovnis, y han habido 6 veces que hemos invitado a la prensa. En marzo del año 89, 40 periodistas de 8 países nos acompañaron. Había estado poco tiempo antes en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, dando 2 conferencias sobre el mensaje del contacto extraterrestre, invitado por Naciones Unidas, con presencia de periodistas como Josy Mejía del Canal 41, el programa Nueva York Ahora, para que uno no diga de que dio conferencias y a quién le consta, no, con periodistas presentes, debajo del aula magna de Naciones Unidas, en unos locales de conferencias en las propias Naciones Unidas. Igualmente estuve en la Sociedad de las Américas y en importantes universidades como la Columbia de Nueva York, en la John F. Kennedy en San Francisco, hablando sobre esto. Entonces estos periodistas nos acompañaron, 40 periodistas de 8 países. Según los extraterrestres, según el mensaje recibido, decía de que el avistamiento para los periodistas se iba a dar entre el 25 de marzo del año 89, muy tarde por la noche, y al día siguiente, 26. Entonces, en la noche del día 25, el cielo estaba pues cargado de nubes, cuando de pronto se abrió como un hoyo, un círculo increíble ahí, y comenzaron a pasar luces, o sea, como si fuesen, en este caso, pequeños como aerolitos o fuesen satélites, solamente por ese lugar, ¿no? Esto fue en Chilca. En Chilca, naturalmente, ¿no? Era la 5ª vez que invitábamos a la prensa. Esta es la experiencia que vamos a ver en el video a continuación. Naturalmente, y donde vamos a ver a continuación también pues los testimonios de los propios periodistas. Entonces, aquella primera noche se produjo un resplandor que iluminó la noche, pero no apareció ningún objeto. O sea, por lo menos en el cielo no. Solamente se abrió ese hoyo, se vieron pasar luces a gran altura, se iluminó la noche el desierto, y después a 1 kilómetro de distancia de donde estaba el campamento con todos los periodistas, se materializó una luz. O sea, se materializó un juego de luces que formó un abanico impresionante, y cuando los periodistas y todos fuimos corriendo hacia allí, ya no había nada. Entonces al día siguiente por la mañana, a pesar de que el avistamiento decía 25 por la noche muy tarde, y al día siguiente 26, muchos periodistas ya no quisieron soportar una noche más en el desierto y se fueron por la mañana del día 26. Pero, ¿qué pasó? Nosotros nos quedamos 60 personas en el lugar. Se había convocado a mucha gente, éramos 120, de los cuales 40 eran periodistas. Entonces, podríamos decir que se fueron casi los 40 periodistas, ¿no? Y al mediodía del día 26 regresaron
los periodistas del canal 23 Univisión, José Grey, su camarógrafo, regresó Gilberto Alvarado del Diario Expreso de Lima, regresaron Beatriz Parga del Miami Herald, Gila Miró de Radio Hit de Nueva York, también regresó Leticia Callao del canal 51 Telemundo de Miami. Comenzaron a regresar los periodistas, pero sin haberse puesto de acuerdo previamente, simplemente se habían vuelto a sus hoteles y sintieron la necesidad compulsiva de volver. Al final, de los 40 periodistas regresaron como 35. Y la nave apareció a las 9 de la noche. Apareció en el desierto, se acercó a donde estaba todo el grupo, fue filmado, fue fotografiado. Los periodistas felices y contentos. Naturalmente estaba ahí Rolando Veras de Canal 2 de Televisión de Buenos Aires, Argentina, estaba Lisette Selman de Canal 2 de Santo Domingo de la República Dominicana, Hugo Chávez de Color Visión de la República Dominicana, cantidad de periodistas que lo vieron, filmaron y fotografiaron. Entonces se cumplió tal cual lo habían hecho, ellos lo habían dicho. Si viviésemos en un planeta más coherente, entiendo que una prueba de esa sería más que suficiente, ¿verdad? ¿Para qué claro, 6 pruebas? Pero el problema fue de que los periodistas norteamericanos, ya de Canal 51, Telemundo, Canal 23 Univisión, igual que Beatriz Parga y Miami Herald, regresaron al Hotel Sheraton de Lima, agarraron por teléfono y llamaron a sus canales diciendo: lo hemos conseguido, lo hemos filmado. Sixto, por lo menos un documental de 1 hora de duración, ya a nivel de todos los Estados Unidos y a nivel mundial. Ellos llegaron a Miami y se encontraron que la gerencia de ambos canales habían recibido la visita de los famosos hombres de negro, gente del gobierno norteamericano, deseosos de ocultar información, y recomendando que se tratara la noticia de la forma más discreta posible. ¿Cómo se habían enterado? ¿Ves la interferencia o intervención de los teléfonos? Y exigiendo que se les entregaran las filmaciones. Entonces las filmaciones se le fueron entregadas, las devolvieron recortadas, y lo máximo que le permitieron a estos periodistas fueron 3 minutos de un noticiero local. Y posteriormente me llamaron por teléfono y me dijeron: Sixto, si no hubiéramos vivido en carne propia la censura informativa, seguiríamos pensando de que cuando se habla de que hay toda una política de ocultamiento del fenómeno OVNI es una suerte de paranoia que acompaña a los contactados, o simplemente se dice para darle caché al tema, para darle claro, importancia, pero no, ahora nos consta. O sea, hay quienes están interesados en ocultar la información, y para las personas que de pronto en este momento están dudando de que se oculte información, a fines de los años 70 hubo un grupo de investigadores en los Estados Unidos llamado Citizens Right to Know, Ciudadanos con Derecho a Conocer, que le hicieron un juicio al gobierno norteamericano, y a mediados de los años 80 ese juicio se le ganó. Trajo consigo la publicación del Acta de Liberación de Información del Senado norteamericano sobre el tema OVNI, gracias también a la presión de algunos congresistas como P. Dominici, Harrison Smith y John Glenn, estos últimos 3 astronautas. Entonces, en el Acta de Liberación de Información se dio a conocer de que la CIA tenía más de 9.000 archivos relacionados con el tema de los ovnis, pero solamente se comprometía en liberar entre 700 y 800 documentos, o sea, archivo y medio. Y entre los documentos que aparecieron publicados en el Almanaque Mundial del año 91, figuran algunos memorándums del FBI donde se da cuenta, 22 de marzo del año 50, de 3 ovnis estrellados al sur de Estados Unidos y los cuerpos de no más de 16 tripulantes de no más de 1 metro de estatura que fueron llevados a bases aéreas norteamericanas. O sea, hay más que evidencia y hay un reconocimiento de la seriedad del tema ovni. Por eso ya no está en tela de juicio si existen o no existen los ovnis o si no existen los extraterrestres. Lo que pasa es que mientras que los gobiernos sigan controlando el que se le dé la suficiente cobertura al tema, la gente siempre seguirá pensando: ¿existirá, no existirá, será real o no será real? Entonces hay mucha ignorancia, y decimos la ignorancia es atrevida, que lleva a mucha gente escéptica a cuestionar todas estas cosas, o a mucha gente pagada por hacerle la mala campaña al tema, pues de que trate de ridiculizarlo. La 6ª vez que se ha invitado a la prensa fue en el mes de agosto del año 95, en donde vinieron alrededor de 300 personas. Estuvo la televisión de Chile, estuvo la televisión de Perú, tuvieron periodistas, muchísimos peruanos, periodistas también ahí filmando y todo, y están ahí los avistamientos hechos por los periodistas, o sea, lo que se filmó, lo que se grabó, el testimonio de muchísima gente. Y simplemente este año 97, que son 50 años del caso Roswell, pues invitamos a la televisión también del Ecuador, pues a que nos acompañe a un nuevo encuentro, ¿no?, que sería la primera semana del mes de agosto. Esperamos contar con tu presencia, Jaime. Y también ya hemos invitado a Jaime Maussan de México, a la televisión de México, estamos invitados a la televisión de España. Lo que pasa es que muchas veces nos dicen: bueno, ¿y a nosotros cuándo nos van a invitar? Y cuando nos invitamos, no van. Así es, sí. Ya, entonces esperamos pues contar realmente con esto, que demuestra simplemente, no que nuestro contacto es el único valedero, este es un contacto más de los muchos que hay, pero de que el contacto está vigente, que el contacto continúa. Así es. ¿No? Y que cada vez hay mayor interés de parte de estos seres de manifestarse. Por eso hay tantos avistamientos aquí en el Ecuador, hay tantos avistamientos a nivel mundial. Sixto, ¿cómo nace entonces el grupo Rama?
Bueno, el grupo Rama surge a partir precisamente de ese primer contacto físico, o sea, de ese descenso a la nave y del tripulante, que de alguna manera nos dice que esta experiencia de contacto puede llamarse Misión Rama como agrupación, y éramos un grupo de amigos. Ya. Entonces simplemente este grupo de amigos se termina asociando, se termina relacionando bajo la etiqueta o bajo la organización del grupo Rama como un grupo de contacto, y tratamos de oficializar todo aquello que a nosotros nos sirvió como para tener y mantener una experiencia de contacto. Sabemos que para tenerlo depende más de ellos que de nosotros, mantenerlo sí depende de nosotros. Entonces el grupo duró 17 años. 17 años. Y en enero de 1991 oficialmente se declaró disuelta la Misión Rama como organización. Ya meses antes, en un congreso en Cataluña, en España, aprovechando de que España había sido el primer país a través de Juanjo Benítez que se había dado a conocer la existencia de Misión Rama, el grupo Rama, pues desde ahí ya declaramos la disolución de Misión Rama como organización. El contacto continúa, pero la organización desapareció. ¿Por qué? Como decía hace un rato, cuando un grupo crece desmesuradamente, cuando un grupo se torna muy famoso, muy popular, se sobredimensiona. Entonces va llegando tanta gente, y entonces hay gente que viene buscando una pseudo religión, un grupo esotérico, un club social, y cuando no lo encuentra lo fabrica, y muchas veces se escuda y utiliza el nombre del grupo para hacer cosas que no son las adecuadas. Entonces, antes de que nuestro grupo se disolviera o se diluyera y se perdiera el contacto en definitiva, preferimos renunciar a la etiqueta, a la forma, a la organización, y además porque consideramos que el mensaje que estamos recibiendo es un mensaje para toda la humanidad, y hay que recibirlo en nombre de toda la humanidad, como vamos a recibirlo y compartirlo en nombre de la humanidad con la etiqueta de un grupo determinado, donde fácilmente uno cae en el sectarismo o puede alentar falsos fanatismos o desviaciones. En muchas ocasiones entiendo que tú has sido víctima de la censura, Sixto. ¿Puedes contarnos la más traumática, por así llamarlo? Bueno, realmente la más traumática fue la vez que en el año 89, cuando los periodistas pues nos acompañaron y ellos fueron censurados, pues todos estos periodistas me dijeron: Sixto, queremos que tú vengas a un programa de televisión aquí y tú declares lo que fue, lo que significó realmente este avistamiento del que fuimos testigos pues más de 35 de los 40 periodistas que estuvimos presentes. Entonces a nosotros nos han prohibido hablar, nos han censurado mucho, ven tú y habla. Entonces el programa de Cristina ya me invitó, me enviaron los pasajes, me enviaron los vouchers de hotel y todo. Primeramente, entonces yo tenía que viajar a Miami. Mi intuición me decía que no fuera, sentía que no debía ir. Mi esposa también me dijo: no vayas. Había estado casi, podríamos decir, un mes y medio antes, invitado por la Universidad John F. Kennedy, dando unas conferencias. Ya había estado muchísimas veces en Miami dando conferencias en el Hotel Sheraton, el Holiday Inn, había estado en Radio Martí, o sea, una radio que sabemos que tiene ahí, está metido también la CIA, porque es la voz de los Estados Unidos o la voz de Cuba. El programa, me invitaron para ese programa La Voz de Cuba, para que tratara de dar un mensaje hacia Cuba. Entonces había claramente pues un seguimiento por parte de la CIA, ¿no? Entonces viajé a Miami, y ni bien llegué ahí al aeropuerto, pues a la hora que estaban chequeando en mi pasaporte y todo, vi que el rostro de la persona esta que estaba chequeando cambió de actitud. Entonces yo dije: ay, algo pasó. Entonces llamaron a unos federales, me llevaron a un recinto cerrado, no me permitieron hablar con nadie de la gente que yo conocía. Incluso he tenido invitaciones de congresistas de Puerto Rico, de muy buenas relaciones y todo, ¿verdad? No me permitieron hablar con nadie. Me dijeron que me querían convencer por la buena, me pusieron contra la pared, me empezaron a empujar, a maltratar, y me dijeron que lo mejor que podía hacer yo era regresar por donde había venido. Me cancelaron la visa indefinida. Además, yo soy hijo de norteamericana. Ya, entonces me cancelaron la visa indefinida que tenía para Estados Unidos, y fue la visita más corta que hice en los Estados Unidos. Estuve 10 horas pues encerrado ahí, y me prohibieron ingresar, y desde el año 89 ya no pude regresar más a los Estados Unidos, ¿no?